Hoy en día, en la actualidad, las empresas o los empresarios se enfrentan a grandes decisiones para poder maximizar los recursos de sus propias empresas. Estos recursos pueden ser externos o una fuente de financiamiento externa. En ella también tenemos algunos proyectos y necesitamos saber la rentabilidad o la utilidad que nos pueda dejar este bien y la recuperación misma del dinero que se ha dado para que nosotros tengamos ese proyecto. En este caso vamos a aplicar algunos métodos de evaluación económicos. Las técnicas de evaluación económica son métodos y modelos de análisis de carácter cuantitativo que sirven para analizar los resultados posibles de una alternativa determinada o de una serie de alternativas para ver cuál es la mejor opción de ellas. Esta técnica de evaluación económica se puede definir como la diferencia que existe entre los flujos de efectivo esperados, ingresos, y el valor presente o actual del desembolso o inversión original, egresos. Ambos flujos son descontados al costo de capital, que es la tasa de rendimiento que una empresa debe percibir sobre sus inversiones proyectadas a fin de mantener el valor de mercado de sus acciones. El costo de capital es una tasa de interés que tienen que pagar los accionistas por la inversión que van a realizar de aquellos préstamos o dineros que se han hecho llegar para sus proyectos. También se debe percibir que en la tasa del costo de capital el riesgo es constante, ya que la realización de proyectos referidos a activos no circulantes con tasas de rendimiento por debajo del costo de capital propiciará una disminución en el valor de la empresa y viceversa. Mientras que la tasa de rendimiento del costo de capital mínima se puede definir como la tasa de rendimiento mínima aceptable sin inflación y es la tasa de ganancia anual que solicita el inversionista para llevar a cabo el proyecto para la empresa. Al no considerar la inflación, esta tasa del costo de capital se considera que va a tener una ganancia, por ende, por estar por arriba de la inflación. Esta tasa también es conocida como premio de riesgo para los accionistas. Tomando en cuenta que los flujos de efectivo cambian, existe la situación de no financiarse, sino solamente con aportaciones propias de capital por parte de los accionistas, las cuales dichas aportaciones de capital están determinadas a ganar una tasa de ganancia solicitada por los mismos. Esta tasa deberá ser superior a la inflación para poder ganar la prima de riesgo, que es lo que permite a los accionistas llevar a cabo la alternativa o el proyecto. Otra situación consiste en considerar el financiamiento como fuentes de inversión para poder obtener el capital, sin aportar nada por parte del inversionista, lo cual se refleja exclusivamente en el costo de capital. También se puede presentar una mezcla de las dos situaciones anteriores, es decir, que por parte del capital que se requiere para la inversión inicial sea aportado por los socios, mientras que la otra parte sea obtenida por las distintas fuentes de financiamiento, a un costo de capital determinado por cada fuente distinta seleccionada de la cual se alleguen los recursos monetarios. De esta combinación se puede obtener la tasa de rendimiento mínima atractiva, compuesta denominada estructura óptima de capital. Esta tasa se determina a través del costo ponderado de capital. El costo de capital ponderado es igual a la tasa de ganancia solicitada por los socios o inversionistas que multiplica el porcentaje de aportación del capital de los socios. Se le sumará el producto de la tasa del costo de capital pactada por el financiamiento, que a su vez multiplica el porcentaje de capital financiado para la inversión. Ahora que ya conocemos la fórmula del costo de capital ponderado, lo vamos a llevar a la práctica. Para aplicar la fórmula se procederá a hacer la siguiente situación. Si se desea comprar una máquina, la cual cuesta 1.200.000, los socios toman la siguiente decisión.
que el 45% del costo de aportación por parte de los socios. Tasa de ganancia solicitada por los socios sea del 14% nominal, mientras que el resto se obtenga por un financiamiento bancario a un costo de capital del 12% nominal. ¿Qué se tiene que determinar? ¿Qué cantidad del capital original aportaron los socios? ¿Qué parte del capital original se obtuvo financiado por el banco? Y el valor de la tasa de rendimiento del costo ponderado de capital mínima necesaria para poder recuperar la inversión. Los datos del problema que tiene el empresario para tomar una determinación son los siguientes. Costo de la máquina, 1.200.000. Porcentaje de aportación de los socios, 45%. Porcentaje del financiamiento bancario, 55%. Tasa de ganancia solicitada por los socios, 14%. Y la tasa del costo por el financiamiento del banco, 12%. Determinando la parte del capital aportado por los socios se tiene capital aportado por los socios es la tasa de porcentaje de aportación, 0.45 por 1.200.000. Finalmente, el capital aportado de los socios fue 540.000. Determinando la parte del capital financiado por el banco se tiene capital financiado por el banco es igual al porcentaje financiado bancario por la inversión. Determinando la parte del capital financiado por el banco se tiene que el capital financiado fue de 660.000 pesos. Habiendo resuelto las dos incógnitas anteriores, procedemos a determinar la tasa del costo ponderado de capital. Si recordamos que la tasa de ganancia solicitada por los socios o los inversionistas tiene un 14%, que a su vez se fue multiplicado por el porcentaje de aportación de capital de los socios, que nos representó un 45%, el resultado que tenemos de esta operación es 0.63. Siguiendo la fórmula, tenemos que la tasa del costo de capital pactada por el financiamiento, que tenemos como resultado un 12%, a su vez multiplica el porcentaje de capital financiado para la inversión con un 55%. Siguiendo la fórmula, nos da como resultado un 0.066%. Para poder determinar el costo de capital ponderado, tendríamos que hacer la sumatoria. Al efectuarlo, vamos a tener como resultado que en este caso es un 12.90% nominal. Concluyendo, la inversión del activo que nos cuesta 1.200.000 se obtuvo en dos partes, una parte por medio de los socios, que se componen del 45% del activo cuyo valor fue 540.000. La otra parte se obtuvo por el financiamiento bancario que fue del 55% y cuya cantidad fue de 660.000. De estas dos partes se determina que el valor de la tasa de rendimiento mínima atractiva compuesta fue del 12.90% nominal, la cual sirve como referencia para poder evaluar si conviene o no comprar la maquinaria. Una vez determinada la tasa del costo de capital ponderado, nos sirve como base para poderlo aplicar en los métodos de evaluación económica y en específico en el valor presente neto. Esto se debe que esto sí considera el valor del dinero a través del tiempo. A continuación veremos en fórmula matemática cómo se presenta el valor actual neto. El valor presente neto es igual a los flujos de efectivo esperados menos la inversión original. Ahora que ya vimos la fórmula del valor presente neto, que son los flujos esperados menos la inversión inicial, también la podemos ver de la siguiente manera desglosada. Para la fórmula del valor presente neto desglosada, necesitamos ver las siguientes variables. Valor presente neto es igual al mismo valor presente neto o valor actual neto. FI, flujo iésimo esperado.
K es el costo de capital o tasa de rendimiento mínima atractiva esperada. N, plazo o periodo de vida útil. Y la inversión inicial. Valor presente neto es igual al flujo del periodo 1 que multiplica a 1 más el costo de capital elevado a la menos 1 más el flujo del periodo 2 que multiplica a 1 más el costo de capital elevado a la menos 2 más el flujo del periodo 3 que multiplica a 1 más el costo de capital elevado a la menos 3. Así sucesivamente por el número de los flujos deseados, que esto a su vez se le va a restar la inversión inicial. Y en una fórmula simplificada se puede expresar de la siguiente manera. Valor presente neto es la sumatoria de los flujos esperados, que multiplica a 1 más el costo de capital elevado a la menos n. A todo esto se le resta la inversión inicial. En esta técnica de evaluación económica la podemos tomar en una forma individual. Para ello tenemos las siguientes reglas de decisión. Si el resultado del valor presente neto o valor actual neto es positivo, se deberá aceptar el proyecto. Si el resultado del valor presente neto es negativo, el proyecto se deberá rechazar.